Fede André, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bienvenido otra vez a charlar un poco en el aire de la radio y sobre un tema a veces tabú, a veces más graciosos, a veces más serios. Obviamente nos ponemos ahí donde tenemos que estar. ¿Cómo andás, Fede? ¿Bien? Hola Ricky, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya empezamos. Bueno, le digo a Un la gusto como audiencia, ¿no? siempre, querido, estar Hay acá. un tema que si sufre de tabúes y de ortodoxia o de muchos formatos, tápese los oídos porque hoy vamos a tener un tema interesante, ¿no? Entrando en el chiste, ¿no? Pero bueno, después vamos a ir descontracturándolo un poco. Así que bueno, presentalo vos. Hacete cargo, hacete cargo. Le agarró el tabú a él. El 13 de junio, la semana pasada, Sí. bueno, no pudimos tener la semana pasada, por los feriados, digamos, la columna, pero bueno, no quería dejar de comentar, digamos, y de aprovechar la excusa para poder traerlo a la columna. El 13 de junio fue el día de la visibilización, si se quiere, o el día de recordar la práctica del sexo anal, justamente con esta intención, ¿no? De poder publicar, hablar, nombrar esta práctica sexual, que es bastante común, pero que al mismo tiempo es una práctica que se vuelve por cuestiones culturales, por los chistes, por lo mal vista, Un poco de machismo a también, veces por ¿no? algunos diques morales. ¿Cómo? Por un poco de machismo también, ¿no? Por esto de... Puede ser. ¿Mm? Lo que pasa es que, bueno, ahí está justamente, digamos, está como el machismo, digamos, por un lado, de cómo el hombre va a ser, si le van a estimular el ano, pero por el otro lado, el mismo machismo de, te voy a romper el orto. Claro, Como una claro, práctica ahí, acá ya me pongo claro. en género, ¿ves? Pero Mm, como una práctica de, te voy a pasar por encima, te voy a dominar, que qué sé yo. Y claro. está como, bueno, empieza, digamos, como entre hombres y entre una relación de hombre y mujer, eh, como una práctica que a veces está mal vista, o que es pecaminosa, o que es sucia, o que puede ser dolorosa. Está minada alrededor de un montón de tabúes, vamos a decirlo así como lo estamos diciendo, que hace que no sea una práctica tal vez tan habitual, tal vez en la que eh, alrededor de esta, digamos, aparecen un montón de resistencias. Para dejarlo claro y conciso, el sexo anal es una práctica sexual más, ¿sí? De las que podemos estar acostumbrados a tener. Es una zona erógena con la que contamos, digamos, todas las personas, que podemos tener más ganas o no de que sea estimulada. ¿Verdades al respecto? Es una zona erógena que al ser estimulada genera, digamos, algún tipo de placer. Ahora, la vivencia de cada quien de esa zona erógena puede ser que esté habilitada a tener ganas de ser estimulada en forma individual o en forma compartida, en forma manual, con un juguete o sí con los genitales, pero no nos tiene que gustar a todas las personas. Entonces ahí siempre hay consentimiento, ¿no? Simplemente esto de no es que, bueno, por ser una práctica sexual, ahora Fede dijo que, che, es una práctica sexual más, hay que tener sexo anal. Digo, hey, entra dentro de mi conocimiento, de mis experiencias, y de mis ganas de, veníamos hablando de deseo sexual, fantasías y demás, también entra dentro de, che, está erogenizado, tengo ganas y demás, eh, pero no es una obligación como ninguna práctica sexual. No es ninguna obligación. Y recién decía esto de, para hacer un corolario general, eh, no, solamente, no vale solo para el sexo anal, vale para cualquier práctica sexual, no tiene que haber dolor. La sexualidad con este tipo de dolor a que nos estamos refiriendo se lleva mal. Nos la baja, nos la seca. Claro. Es una práctica sexual que tiene que ser disfrutable, que tiene que ser satisfactoria, que tiene tal vez sus técnicas o sus tips para que justamente sea placentera, para que sea higiénica, para que continuar, digamos, de alguna forma con algunas, manteniéndonos en la higiene y en la salud, pero que cumpliendo o teniendo en cuenta esos recaudos, digamos, es una práctica que puede ser eso, ¿no? Muy placentera. Bien, bueno, me imagino que No sé, al consultorio van con alguna consulta, vale esta redundancia, ¿no? Con algún tips, algo que puedas dar, obviamente por allí, como es un tema que es tabú, hoy en día capaz que no tanto,
pero siempre fue como muy, muy tabú. ¿Te van a preguntar o algo que por ahí vos puedas decir, mira, bueno, es así, asá, o hay que tener cuidado? Bueno, las cosas que decías vos, ¿no? Y resaltar que esto es un lugar, una zona erógena de muchas terminaciones nerviosas. Por algo también. Tal cual. Eh, Es una, sí, por algo, digamos, es placentero y hay como otros claro, registros fisiológicos que no tienen que ver con el sexo anal per se, que sí, nos dejan un registro fisiológico, digamos, de que es algo placentero. Digo, cuando alguien va a defecar o hace heces, hay alguna sensación, digamos, ¿no? de placer que da cuenta ya de que hay algunas terminales nerviosas en ese lugar, que además de indicarnos y poder darnos voluntad, digamos, para esa actividad, para ese trámite, también, digamos, hay algo de placer. Entonces, che, es una zona erógena per se, nos sirve para la evolución y demás. Ahora, volviendo a esto que me preguntas del consultorio, digo, sí, aparecen muchas personas que tal vez quieren, digamos, innovar o tener algún tipo de práctica y quieren que sea cuidada. Entonces, por ahí el speech yo lo armo en orden a esto, ¿no? Como, a ver, primero es una práctica sexual que no tiene orientación sexual o que no tiene orientación de género. Es decir, no define nada, no define gustos, si se quiere, eh, orientación sexual, quiero decir, la práctica sexual per se, ¿sí? Esto es para empezar a eliminar los tabúes de que si un hombre hay una práctica sexual que se llama ujú, pegging, que es la mujer en una práctica heterosexual, la mujer utilizando, digamos, un sujetador, un suspensor y un dildo, digamos, penetra al hombre, digamos, ¿sí? Sin entender esto como prácticas de activo y pasivo que atrasan años, ¿sí? Digamos, porque tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de práctica dominante, entonces quién es el activo, quién es el pasivo, bla, bla, bla. Es simplemente un modo de disfrute más, un modo de placentero más. Es una práctica que es muy utilizada. Se necesitan en ese sentido ese tipo de juguetes y o los dedos, las manos. ¿Bien? En ese sentido, el miedo en realidad que aparece de toque es, che, Fede, el dolor. ¿No? Porque, bueno, el, el ano, digamos, es un anillo, digamos, muscular, los esfínteres anales, que fisiológicamente funcionan al revés, funcionan de adentro hacia afuera, ¿sí? En la forma de dilatarse y abrirse. Entonces, si se lo quiere utilizar como una práctica sexual y placentera, la forma de estimular es súper despacio, con mucho lubricante, porque la zona anal, digamos, no lubrica, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer, digamos, es comenzar exactamente igual de que cuando uno quiere estimular una vulva, justamente se comienza estimulando, digamos, los anillos externos en forma circular. Para cuando vean el videito, hay un dedito que está haciendo que se- el gestito, ¿sí? Bien, entonces lo que se hace, digamos, si este fuera el ano, digamos, se comienza masajeando de forma circular, digamos, alrededor del esfínter anal. Nunca vayan a querer penetrar derecho, digamos, el ano, digamos, el orificio anal, porque justamente el esfínter, digamos, se cierra, un elástico que está cerrado y que puede doler un montón. ¿Sí? Por eso la práctica tiene que ser consensuada primero y habilitada, digamos, con tiempo, con estimulación. Ayuda mucho en la relajación y en la relajación tiene que ver la confianza con la persona con la que estás practicando, con la que estás queriendo practicar, hacer esta práctica y el tiempo. Es una práctica que puede llevar tiempo. Una vez que, digamos, después, digamos, de sensibilizar la zona y distenderla, sí se puede comenzar a penetrar de forma despacio, digamos, porque son 3 anillos, ¿sí? Concéntricos que se tienen que ir dilatando uno a la vez, ¿sí? Para que no haya dolor. No es que si ya dilaté un poquito, puedo meterme entero, porque va a haber otro anillo con el que me voy a chocar y va a doler. Y repito, la práctica no tiene que ser dolorosa. Bien, Fede, Che, Fede, la, otro miedo. la práctica, perdón, ¿no? ¿La Ajá. práctica tiene que tener penetración o puede no tener penetración? Hablando de estimulación, ¿no? La práctica puede no tener penetración, está perfecto. Puede ser solamente jugar, digamos, con el esfínter externo y eso puede que encuentre, digamos, algún tipo de placer. Digamos, en la medida que eso se va penetrando, puede que vaya encontrando, puede que no quiera o que no me guste. En los hombres particularmente, estimular la zona del perineo, que es la zona que está entre la última parte de los testículos y el ano, digamos, es una zona de estimulación indirecta de la próstata.
lo cual también puedes hacer, ¿no? Jugar esta estimulación y jugar la estimulación, digamos, del perineo puede ser muy placentero. En general, al mismo tiempo que se estimula zona anal, se puede jugar y estimular genitales o cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? Para esto, ¿no? Para meterlo dentro de un juego sexual, que sea placentero, unir, digamos, los placeres para regalarle erogeneidad, digamos, Ujú, también a esa zona. ujú. Mira, vayamos Algo ahí muy a... importante, si vamos a estar, sí, Sí. No, digo, vayamos a una relación homosexual, ¿no? Me imagino que debe ser tal vez ok, un poco más fácil a la hora de lograr esto, ¿no? O del el consentimiento. Pero ¿qué pasa? Estoy tratando de pensar en los hombres que están escuchando del otro lado, que son heterosexuales y tienen piensa en voz pareja. alta, piensa en voz alta. No, 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 no. Eso lo consultamos después. Pero no, los que están del otro lado y están pensando en voz alta y dicen, bueno, ¿cómo le digo a mi pareja que me gustaría probar y que no me animo? Porque también está este tabú, ¿no? Del otro, o dejo de ser hombre, o no, el que si no, si probaste, bueno, ya te pasaste para... Viste que todavía está un poco eso, ¿no? Hombre es el que probó y volvió, dicen. Claro, eso mismo. Chistes machistas si los hay. Claro, sí. Ok. Eh, bien. ¿Viste el problema del machismo? ¿Cuál es entonces? Claro, ¿No? ahí está bien, bien De la explicado, ¿no? masculinidad hegemónica, digamos. Eh, o en las relaciones heterosexuales, digamos, nos priva de determinadas prácticas o de determinadas exploraciones, porque puede ser que lo practique y no me gusta y está todo bien, pero desde un tabú o desde un miedo de, che, eso me va a hacer ser menos hombre, o mi pareja, mujer, también desde un feminismo ahí hegemónico, desde un feminismo machista, si se quiere, Bien. eh, la mujer, o sea, estoy en relación con una mujer que piensa que si me mete un dedo en el culo, perdón, ya voy a hablar así, dejo de ser tan hombre o no soy tan macho, entonces, eh, claro, todo eso, digamos, es como venimos formateados en la cabeza y que nos priva de vivir una sexualidad, como venimos diciendo desde el año pasado, libre, disfrutable, exploratoria, que tiene que ver, incluso esto impacta, ¿no? En el deseo, en orden a, che, bueno, cuando es relajado, ahí el deseo puede aparecer porque me puedo permitir cualquier cosa, pero cuando ya empiezan a ver estos diques, se les llaman, ¿no? El miedo, la vergüenza y la culpa, eh, nos empiezan a privar la posibilidad de disfrutar. Respuesta a eso, Ricky, ¿no? Bueno, mejorar la comunicación en pareja, Claro, la claro. confianza, el autoestima personal y el autoestima erótico, como venimos hablando, y la confianza, sobre todo en el vínculo, por poder plantearle que, porque me imagino que la persona que no sé, esto es un supuesto mío y ya en realidad viene de bronca contra el machismo, Sí, pero capaz que si no me animo a decirle que me metes un dedo en el culo para probar y disfrutar, capaz que tampoco me animo a decirte que tengo que venirme el fin de semana a pescar con los vagos, tranca, porque no pasa nada. Digo, es de como, una, che, no hay confianza para hablar. claro, Entonces empecemos a trabajar la comunicación asertiva en esa dupla. claro, claro. Bueno, lo que hablamos un poco siempre, ¿no? Cuando hay Y en comunicación entre realidad, pareja, de tu misma, termina siendo hasta, puede llegar a terminar siendo algo gracioso o de complicidad también, de pareja, puede unir, qué sé yo, no sé, estoy pensando. siempre con respeto, siempre Claro, con empatía, siempre con escucha, con habilitación. sí, Pero bueno, desde ese lado la posibilidad de hablar. Vuelvo a esto de, se me ocurre, para responder en serio a tu pregunta, eh, esa posibilidad, ¿no? Che, bueno, poder plantear de esa forma, che, tengo ganas de probar tal cosa. O vos, en realidad, al revés también, che, vos tenés ganas de que probemos tal cuestión. Ah, che, mirá, hay un audio, o hay un video ahí, o hay, no sé, un montón de otros posts, pues, podemos ir a ver el videito en donde explicaba cómo se relajaba el esfínter anal. claro. ¿Sí? Te faltarían Práctica, si va a tener ganas de... te faltan tal vez los peluches, ¿no? Para ir mostrando un poco. Vos sabés que lo tengo en el consultorio y no lo tengo en casa, qué bronca, pero bueno, ya lo voy a traer. En ese sentido, eh, a ver, el otro, lo voy pensando en, che, ponerle, mirá a esta pareja que se anima, genial, che, el dolor, bueno, mirá, se practica de esta forma, entonces es como algo que es paulatino, que se va a ir dando tiempos, es reconocer una parte del cuerpo que en general no tenemos muy aprendida, muy conocida, digamos, muy explorada, entonces, che, va a llevar un tiempo. Y el otro miedo que en general aparece, che, es el tema de la higiene, ¿no? Y acá es donde yo soy sumamente práctico y te voy a decir, che, eso
claramente el ano es un lugar, o sea, el recto, digamos, no guarda heces, pero sí el ano es un lugar en donde pueden quedar residuos, digamos, de heces. Entonces, bueno, puede ser que uno se puede higienizar. Eso, la práctica más común y más corriente puede ser, digamos, con agua y jabón y con los dedos y ya Ujú. está. ¿Sí? No es tan recomendable los enemas como suelen por ahí viralizar un poco o estar de moda, eh, porque el ano y el recto y demás son una zona muy sensible, digamos. Entonces, Va a es terminar necesario tener mucho sensibilizando más, cuidado ¿no? y no hacerlo con mucha. Sí, y en realidad es una zona que ya tiene, digamos, como su propia flora también, entonces estar, digamos, todo el tiempo higienizando de esa forma o con esa profundidad como le hacen los enemas, digamos, puede ser contraproducente. Claro. Entonces, así como muy en bruto te voy a decir, porque ya estoy hablando en bruto desde hoy, como coloquialmente se dice, un billetazo, digamos, puede ser lo más cómodo y lo más práctico, digamos, para una práctica que vaya a ser más o menos en esas horas. ¿Bien? Porque limpiaría, digamos, el residuo que queda, digamos, en el recto, digamos, porque, no, repito, el recto no almacena. Eh, esa es, si se quiere. Ujú. Entonces, pues con la práctica de la higiene anterior, el tiempo y la estimulación ya son dos prácticas, digamos, que nos invitan de a poquito, digamos, como tipo a modo principiante, a empezar a explorar. Eh, respecto de la higiene, en las mujeres, por ejemplo, hay que tener este cuidado de que sí se puede estimular de adelante hacia atrás, pero no estimular de atrás hacia adelante, así como lo mismo que si se da la práctica de penetración, digamos, del sexo anal, luego no se puede Claro, pasar con el mismo preservativo si se utiliza o sin limpiarse los genitales a la vagina porque puedo llevar bacterias de un lugar al otro y no estaría copado, ¿no? Estas claro. son prácticas de higiene que me parece que está piola decirlos. Cambiar el preservativo si fuera la cuestión. Usar mucho lubricante, repito, porque es una zona que no lubrica, y en todo caso también lo que puedo utilizar es, si estoy utilizando algún juguete, la mano o el genital, utilizar preservativo. Y también otra cosa, Los ¿no? Que se me geles, digamos ocurre, que, el, sí. el tiempo del hombre no es el mismo el tiempo de la mujer, algo que hablamos siempre, ¿no? También a tenerlo en cuenta. Bien, tal cual, no son los mismos tiempos, ahí es una zona erógena, digamos, que no funciona a sangre, ¿sí? No son como los genitales, ¿sí? Que yo digo que son tracción a sangre siempre, digo, bueno, Sí, tanta cantidad de sangre para el pene, tanta cantidad de sangre para la vagina. Digamos, en este caso no es atracción a sangre, por ende no vale esto del tiempo si se quiere, pero sí es necesario el tiempo porque es tiempo igual a relajación, igual a la posibilidad de que esos esfínteres anales se distiendan y poder empezar a encontrar placer. En el hombre, lo que puedes llegar a encontrar es, después, digamos, de la penetración, y más o menos podés medirlo en dos falanges, es encontrar, digamos, el punto de estimulación de la próstata, que suele ser muy placentero. Si bien la próstata tiene, digamos, un dibujito anatómico de más o menos donde debería estar, la sensación y encontrarlo, digamos, puede llevar un tiempito de exploración y quedarse en ese disfrute y en ese placer puede abrir a la persona, digamos, con pene y con próstata como a una posibilidad, digamos, de orgasmo o de sensación de placer mucho más grande, es una arousal de placer bastante más interesante que al que puede estar acostumbrado si nunca tuvo una estimulación por el estilo. Digo, para abrir la curiosidad a quien le interese. Entonces, sí, y es una estimulación, digamos, que es agradable y per se es disfrutable independientemente de si se eyacula, ¿sí? O no. Bien, bien. incluso habiendo, tal vez es una práctica que es muy común conocer esto de, por ahí se estimula esa práctica, de esa zona, digamos, de forma directa y casi como por reflejo, digamos, es un reflejo, se da la eyaculación. Ah, mira. Aunque eso suceda, se puede seguir estimulando, digamos, y sigue siendo placentero. Y eso nos ayuda a navegar en el sentido de navegar lo preorgásmico, lo orgásmico o lo multiorgásmico incluso, la posibilidad, digamos, de un placer más extenso, eh, más expandido en realidad. Eh, pero bueno, como te decía, che, la estimulación anal no tiene géneros, digamos, es una zona erógena y puede ser placentero tanto para hombres como para mujeres o para cualquier persona que lo quiera practicar. Eh,
teniendo en cuenta estos tips de higiene, de tiempo, de respeto y demás, me parece como súper interesante. Espectacular. Y Fede, siempre que no haya dolor. bueno, arrancó el fin de semana con esta columna. Gracias. Un abrazo grande. Que disfruten. La semana que viene seguimos. ¿Hay algún tema para la semana que viene o que la gente pregunte? Que se anime, ¿no? Por ahí Que surge la gente algo que. pregunte y se Sí, anime. dale, dale, dale. Que se Abrazo. anime a preguntar. Después de esta cosa nos animamos a hablar así, que se animen a Ni preguntar. hablar, ni hablar. Abrazo grande, Fede. Buen fin de. Un abrazo grande, Ricky.